de enero, ahí vamos a proclamar la bendición del Señor y va a ser glorioso, ahí en Tigre. Esté orando estos días que nos tienen que dar el permiso, le pido su oración para que esté todo bien, podamos levantar a Cristo ahí en un lindo lugar de Buenos Aires que es el Tigre, ¿sí? Amén. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Hoy leímos desde el primer versículo y ya tuvimos nuestra enseñanza a la tarde, pero ahora quisiera continuar desde el verso 14 en adelante. Dice, entonces él bajó, cuando dice él se refiere al general Naamán, que tenía lepra. Y dice que se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, es decir, Eliseo. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Mira vos el milagro, hermano, le dejaron piel de bebé. Verso 15. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Si usted lee los pasajes anteriores, versículos anteriores, él no decía, no pensaba eso. Estaba enojado. Pero le trataron el orgullo. Menos mal que se trató el orgullo este hombre y entonces comprobó el poder de Dios. Y ahora dice, no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Pero el siervo de Dios respondió, vive el Señor, delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán le insistió para que lo recibiera, pero él rehusó. Y Naamán dijo, pues si no, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. Que el Señor perdone a tu siervo en esto. Cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Rimón cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a tu siervo por esto. Vamos a explicarlo. Lo que está diciendo este general es que yo trabajo y me muevo en un lugar pagano y ahí se adora a otros dioses. Ahí habla del dios Rimón. Ahí tienen un templo y tienen su adoración. Pero yo ya no quiero saber nada con eso. Yo hoy reconozco que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Entonces le pide al profeta, por favor, rogale a Dios que me perdone cuando yo tenga que entrar al templo ese, porque él, como general, era a quien el rey lo llamaba para entrar a esos cultos paganos y hacer su adoración. El general está diciendo, se apoya en mí el rey. Pero yo no voy a adorar a ese Dios. Yo ahora reconozco a Jehová como Dios. Eso es lo que le está diciendo. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, verso 19, el profeta le dice, vete en paz. Y se alejó de él a cierta distancia. Verso 20. Pero, hoy a la tarde vimos que en este capítulo de la Biblia los peros tienen un protagonismo particular. Y acá otra vez aparece, pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí. Paremos ahí un ratito. Présteme atención en esto. A veces las peores charlas no son las que tenemos con otros, sino las que usted tiene consigo mismo. Esas cosas que usted mismo se autoministra, a veces sin darse cuenta. Dice ahí, dijo para sí, he aquí, mi Señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. Vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Tal vez sería bueno ese mismo verso 20 ponerlo en la versión Dios habla hoy, que tiene un español un poco más actualizado y
podemos ampliar concepto. Dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, pensó, se dijo a sí mismo, ¿verdad? Mi señor ha dejado marchar a este sirio, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. En otras palabras, se está perdiendo una oportunidad, lo está dejando irse con toda la guita que este tiene. Vive Jehová que correré tras él a ver si obtengo, mire eso, a ver si obtengo alguna cosa. Ese mismo verso en la versión TLA, traducción lenguaje actual, dice, Giezi el sirviente de Eliseo pensó, el profeta Eliseo ha dejado ir a Naamán sin aceptar ningún regalo. Voy a correr detrás de él para conseguir algo. Lo juro por Dios, dice. Mirá lo que había en su corazón, ¿no? Volvamos a la traducción que veníamos leyendo, la Biblia de las Américas. Esto lo hice para que usted vea lo que había en el corazón de este Giezi. Verso 21, Giezi siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él dijo, todo está bien. Mi señor, atención con eso. Mi señor me ha enviado. Mentira del diablo, diría Pedro el cristianazo, ¿no? Usted sabe que Eliseo no lo envió. Pero ahí está el problema de Giezi. En todo caso, se hubiera bancado solito la cosa, ¿no? Decir yo. Pero a él le mandó, mi Señor me envió. Diciendo, he aquí en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Mirá vos, ¿no? La historia. No, si somos creativos, ¿no? A la hora de mentir. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó a 2 de sus criados y estos los llevaron delante de él. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Justo, ¿no? Mirá si hubiera sido criado de otro, pero justo de Eliseo, que tenía visión profética, que le aseguro que es más penetrante que la visión de Superman. Y Eliseo le dijo, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Sí, estaba por acá. Entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Esto es palabra de Dios. Amado Señor, yo te ruego que fluya esta noche una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Te ruego, Señor, que nos abras los ojos, que envíes un espíritu de revelación sobre tu casa. Por favor, Señor, no dejes de hablarnos, de iluminarnos con tu verdad. Y declaramos, Señor, lo que está escrito, que toda palabra que sale de tu boca no vuelve vacía. Y, Señor, recibimos con gozo y con amor tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces el servicio al Señor está ligado al servicio a una persona de Dios. Puede ser el pastor, la pastora, un ministro, un ministerio en donde soy parte y mi tarea es asistir, ayudar a alguien que está sirviendo al Señor. A veces me toca servir
en algún grupo, en algún área de la iglesia donde hay un líder, hay alguien a cargo y muchas veces estar ligado a esa persona es clave, es parte de mi servicio a Dios y poder asistir, y lo que el liderazgo está pidiendo o requiriendo, yo me muevo rápido en conseguirlo, y al asistir a ese líder que en ese momento el Señor puso sobre mí en la iglesia, pues de ese modo yo lo que estoy haciendo es servir a Dios. Es decir, muchas veces en el servicio al Señor te va a tocar etapas donde es importante tu fidelidad, tu actitud productiva, tal vez no directamente con el Señor, sino directamente con alguien que Dios pone como director, como líder, como pastor, como ministro en el área donde estés sirviendo. Eso le pasó a Josué. Josué primeramente sirvió a Moisés. Sirviendo a Moisés, él fue siendo instruido, fue siendo construido como un líder para la nación de Israel. Pero empezó sirviendo a Moisés. Lo mismo pasó con el propio Eliseo. Él empezó sirviendo a Elías. Mientras servía a Elías, él iba siendo construido, edificado como siervo de Dios. Luego pasó a ser él el profeta de Israel. Nosotros podemos ver eso en Timoteo en relación con el apóstol Pablo. Podemos verlo en los discípulos de Cristo, en especial manera en aquellos tres que eran sus más íntimos, pegados a él. No podemos olvidar aquel episodio bíblico donde se nos muestra de aquellos famosos valientes de David, que incluso un par de ellos un día escucharon un susurro que hizo David. David estaba pensando en voz alta. Suspiró, dijo: ¿quién pudiera darme de beber del agua del pozo de Belén? En esos momentos la región de Belén estaba tomada por los enemigos filisteos, pero estos locos escucharon el suspiro de su Señor y fueron a buscar esa agua de ese pozo, arriesgando su vida. Lo que trato de mostrarles, hermanos, es que gran parte de nuestro servicio al Señor va a estar ligado muchas veces al servicio a alguien más, a alguien que va a ser una especie de autoridad espiritual para nuestras vidas, y es una delegación de Jesucristo para nosotros. Es decir, yo no puedo subir al cielo hoy directamente a servirle al trono allá al Señor, pero sí puedo servirlo al Señor sirviendo a sus ministros. ¿Me sigue, iglesia? De alguna manera esto era lo que desarrollaba Jesse. Y es una tarea hermosa. Es incluso, hermano, un privilegio. ¿Qué es esto, hermanos? Muchos de nosotros hemos orado muchas veces que queremos servir al Señor. Le hemos dicho: por favor, úsame, por favor, tenme en cuenta. Señor, yo quiero servirte. Hemos llorado en el altar. Y qué lindo cuando uno tiene ese corazón dispuesto a servir. Ahora, qué interesante que a algunos les llega una gran oportunidad de estar cercanos a alguien como en este caso era Eliseo. Es decir, se me está dando ahí una oportunidad de servir al Señor y de hacerlo en alguien que lo representa en carne y hueso. Es decir, a muchos les toca servir muchas veces, pero de manera abstracta, haciendo cosas. Pero aquí yo tengo una oportunidad de atender, no cosas, sino a alguien. Y ese alguien viene a ser la representación de nuestra autoridad máxima, que es el Señor Jesucristo. No nos olvidemos lo que dice el libro de Efesios, que el mismo Señor es el que instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A muchas personas no se les da esa oportunidad y a muchas no se les revela que esa es una oportunidad. Y muchas personas pasan años de su vida teniendo la posibilidad de acercarse a su Eliseo, o podríamos decir como Josué, acercarse a su Moisés. Podríamos decir como los discípulos, acercarse a su maestro. Y poder ahí encauzar todo su servicio, toda su fidelidad, todo lo que ellos quieren hacer para el Señor.
poder aprovechar a los que sirven al Señor. Siempre me viene a mí esta frase que es servir a los que sirven. Servir a los que sirven. A veces nosotros no nos damos cuenta y pensamos que eso no es tan importante, pero esa es una de las puertas, podríamos llamarla de alguna manera, y trate de oírme con oídos circuncidados, pero es una puerta, vamos a decirlo, ayúdame Señor a decirlo correctamente, porque es importante ser certero en esto. Es una puerta que te acorta ciertos tiempos, como que agarraras un camino por el cual vas a llegar antes. Como el GPS que a veces te dice anda por acá y te indica ahí abajo que por ese camino vas a ahorrar 20 minutos o 40 minutos o serán 200 kilómetros menos. Esa oportunidad de estar al lado de alguien que sirve al Señor es algo así. Es como una puerta donde se te puede acelerar tu historia con Dios. Pero todo depende de cómo trates, de cómo seas con esa persona que está sirviendo al Señor, con ese Eliseo, ese Moisés, a quien te toca servir. Vamos, diga conmigo, muchas veces es servir a los que sirven. Es decir, ellos están sirviendo a Dios directamente. Están cumpliendo un llamado. Ok, yo me voy a acercar para servirte a ti, que estás sirviendo a Dios. Servir a los que sirven. No me pongo al lado de cualquiera por amor almático, por una cuestión de empatía o de que me cae bien o que tenemos feeling. No se trata de que me hago amiguito del pastor. No se trata de eso. Sino que yo entiendo que esta es una puerta particular, especial. Por alguna razón tengo esta posibilidad. Ok, estás sirviendo a Dios. No es el pastor puesto a dedo. No es alguien que se autoproclamó. No es uno que se le ocurrió abrirse un local y ponerse el cartel de iglesia o que se salió en rebelión de un lado y se abrió su propio grupo y yo me pongo al lado de ese. No, estoy hablando de los que realmente sirven al Señor. Entonces, yo voy a servirte porque tú sirves al Señor. Diga conmigo, servir a los que sirven. No es fácil, hermano, eso. No es fácil. Muchas veces la va a pasar mejor el que está sirviendo, pero en otras áreas. Porque el que está sirviendo en otras áreas no tiene que toparse con la parte humana del que está sirviendo a Dios. Usted, por ejemplo, puede tener una idea de su pastor, una idea basada en lo que usted ve desde allá, desde ese asiento donde está. Y lo ve subir al pastor trajeado, perfumado, peinado a veces, predicando, dando el discurso de la palabra de Dios y te puede parecer muy lindo todo eso. Y qué varón ungido. Y qué tremendo es nuestro pastor. Qué maravilloso. Pero no lo conoces en la oficina. No estuviste con él cuando está en el fragor del trabajo, del servicio. Cuando hay que hacer que las cosas sucedan y por ahí se presentan adversidades y el tipo tiene su carácter, tiene sus mañas, incluso sus errores como humano. Entonces la pasa mejor muchas veces el que le toca servir y no tiene que toparse con eso. Pero el que está en un lugar como Jesse, ese es especial. Y tiene que tener una cabeza especial. No es tan fácil. Cuando vos tenés cercanía con Moisés, no es tan fácil. Anda a decirle algo a Moisés. Él era el hombre más manso de la tierra. El tipo hablaba cara a cara con Dios. ¿Qué le voy a decir yo que Dios no le haya dicho? ¿Cómo hago para animarlo cuando está desanimado? Y si vos venís así, muy tontín, así inocentón, ¿no? Cándido, decir, bueno, Moisés, vamos, que al que madruga Dios lo ayuda. Moisés te va a pegar una mirada. Te va a decir, ¿por qué no te vas de la tienda, payaso? Y vos, pero hay que entenderlo a Moisés, que viene de luchar
con su propio hermano, que en vez de ayudarlo le hace un becerro de oro a la gente, que estaba hablando con Dios y se ve interrumpido por la idolatría, no los puede dejar 2 minutos y ya vuelven a Egipto. Enojado, rompió las tablas, está con todos los cables cruzados, y en ese momento que está mal, yo vengo, un matecito, Moisés. Y por ahí Moisés, no quiero mate ahora. No hay amor en este desierto. No es fácil. Eliseo le tocó servir al Señor al lado de Elías. Elías era particular. Elías, por ejemplo, un día lo mandaron a buscar. El rey mandó soldados para traerlo al profeta Elías. Y los soldados, cuando se acercan a Elías, quisieron confirmar que era él. Le dice, perdón, ¿usted es el profeta Elías? Y Elías le responde, para que vean lo particular que era Elías. Elías los mira y dice, si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego ahora sobre ustedes. Y cayó. Entonces vienen ahora y te dicen, che, ¿te animás a servirlo a Elías? No, déjame acá, déjame acá en el buffet que estoy bien. Acá con los jóvenes yo estoy bien. No es fácil. Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, a todos nos encantaría una charla con Pablo, recibirlo, que venga a predicar, le damos el micrófono contento, pero el carácter que tenía Pablo, había que aguantarlo. Hombres de Dios, mujeres de Dios, como Débora, que imagínate que ella tuvo que tomar las riendas porque ni un solo hombre se había levantado en esa época. No había uno, que levante su espada, su lanza. Entonces Débora dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y hombres tuvieron que aprender a seguir los lineamientos de Débora. En una sociedad, en un tiempo donde el machismo era pan corriente, ¿no? No es fácil. Ayúdame ahí al que tenés al lado, decirle, servir al Señor no es cualquier cosa, hermano. Lo que pasa es que los evangélicos le llaman servir al Señor a cualquier cosa. Y está bien, de una manera romántica, siempre decimos que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos para el Señor, está bien. Ok, sí. Pero cuando ya estamos hablando en serio, cuando nos sentamos a hablar madurez entre los maduros, cualquier cosa no es servicio al Señor. Servicio al Señor, hermanos, es una decisión de vida. Lo otro es colaboración, que siempre la vamos a agradecer. El voluntario que aparece solo cuando puede y da una mano, sí, se agradece, nos sirve para que se haga la actividad, pero no es servicio al Señor. Servicio al Señor, hermano, es entregar la vida. Y se lo estoy diciendo incluso literalmente. Entonces la gente que está metida en eso de verdad, de corazón, que sabe que incluso su cuello está expuesto, hermano, su cabeza puede girar. Rodar sería la palabra. El que sabe que está metido en las ligas mayores no tiene muchas veces el tiempo para explicar las cosas. Solo tiene que dar órdenes, y el que realmente está listo para servirlo no tiene que esperar explicaciones, solo actuar con rapidez a lo que se está ordenando. Entonces, si bien es una puerta un tanto de ventaja que te acelera las cosas para tu servicio directo con el Señor, también la desventaja que tiene eso es que tienes que aprender muchas cosas que son comida pesada y las tienes que aprender así, en un instante. Y en cambio otros por ahí tendrán el tiempo de ir procesando, primero leche, después yogur, después Nestum. ¿Cómo me gusta el Nestum? Después la papilla, bueno, después una carnecita. Pero el que entra al servicio de alguien que sirve a Dios se tiene que aprender a manejar churrascos, chorizos y comida sólida, así de una. Y eso a veces no es tan fácil.
entender que yo no estoy cumpliendo un rol de amiguito, sino de siervo. Y eso es chocante porque sobre todo hoy en la sociedad, la idea, el concepto de siervo es hasta considerado una aberración. No como siervo, no, acá somos todos iguales. Pero en el reino de Dios no funciona así. Incluso mucha gente lo quiere descender a Dios y ponerlo en el lugar como que somos todos iguales. Dios, somos amigos. Sí, claro. No, Dios es el creador del universo, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Señor de nuestras almas. Entonces, lo que yo haga con el que sirve al Señor está íntimamente ligado con mis conceptos, mis ideas en cuanto a mi relación con el Señor. Entonces, si yo tengo la idea errada de que yo con el Señor soy amiguito, voy a llevar esa idea hacia el que sirve al Señor y ahí es donde fracaso. Pero cuando yo entiendo, no, Él es el Señor y yo como su siervo voy a servirle. ¿Y cómo lo voy a hacer? Sirviendo a este que sirve al Señor. Entonces no vengo con la idea del amiguismo o de la cercanía, la familiaridad que ya me hace incluso a veces pasar límites de respeto, de buenas costumbres, incluso de una sana distancia que uno siempre debe tener. Aunque el ministro te incluya, aunque el ministro te diga, vení, pasá, yo siempre voy a preguntar primero antes de abrir la heladera. ¿Me doy a entender? No es fácil porque a veces uno se confunde. Esto es como en la escuela, ¿viste? Que a veces uno está enamoradísimo y dice, la tengo muerta, ya está conmigo. Y resulta que ella en realidad te quiere como amigo. Qué feo eso, ¿viste? Pero uno se confunde las señales, que ella te mira y se sonríe y vos decís, listo, la madre de mis hijos. No, y uno a veces confiado viene, ¿no? Dice, basta de ocultar lo que nos pasa. Y la otra te mira, ¿qué nos pasa? Dale, no se puede negar. Y estirás el piquito para el beso y ella, ¡epa! ¿Qué pasa acá? Qué feo eso, ¿no? Cuando te tiraste a la pileta y no hay agua, che. Me confundí. Pero una vez que me doy cuenta que me confundí, no puedo obligar a la otra persona por orgullo, decir, no, ahora dame el beso, porque eso ya sería abuso. Entonces, a veces le toca al cristiano cuando se da cuenta, no, yo me confundí. Por orgullo no hay que forzar las cosas, ni por orgullo irse de la iglesia. Me voy de la escuela porque ya no puedo verla, que ella niegue el amor que hay entre nosotros. No, el amor era solo tuyo, de ella no. Entonces yo tengo que a veces humillarme delante del Señor y decir, Señor, yo me confundí, me creí el amiguito de los pastores, me creí, no sé, algo que no debía ser. La Biblia dice que le pasó muchas veces a algunas personas en la misma vida de Jesús, hermano. Mire, si le pasó a Jesús, nos puede pasar a todos. Que se confundían, viste, que tenían demasiada familiaridad con Él. Judas incluso un día empezó a decir, ¿para qué tiran ese perfume? Mirá lo que decía, tiran ese perfume a los pies. Es un desperdicio eso. Epa. Qué confianzudo, ¿no? Como que él cree que somos un equipo acá y no, yo no estoy de acuerdo en que se haga eso. Se olvidó que eso era un acto de adoración al Señor Jesucristo. Pero es que Judas nunca lo entendió como Señor. De hecho, en aquella mesa, en aquella famosa cena, cuando el Señor dijo, alguien me va a entregar, empezaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Léanlo, ahí están los evangelios. ¿Seré yo, Señor? Y cuando le toca a Judas, le dice, ¿seré yo, Maestro? No era su Señor, nunca lo fue. Lo que trato de decirles, hermanos, no es fácil. Este tema de tener cercanía con el que sirve al Señor es una oportunidad tremenda que Dios te da. Pero no todos la saben manejar, no todos desarrollan la sabiduría que hay que desarrollar y aprovechar de la mejor manera esa oportunidad. Estoy
desarrollando un mensaje que cuando crea que es el momento de darlo, lo vamos a dar. Muy interesante, estoy haciendo estudios y cada vez agrego más cosas en ese mensaje que titulé así, mire, cuando Dios te bendice y vos sos un estúpido. Y agradezca que puse estúpido, porque en realidad hay otra palabra que va ahí, pero es usado como grosería muchas veces, entonces una palabra argentina, que es esa es la palabra. Pero no, como se usa muchas veces para grosería, mejor no. Entonces, pero muchas veces Dios te bendice, te da oportunidades tremendas y un salame. Bueno, estoy preparando ese mensaje, en algún momento lo vamos a dar. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, por no ser sabios, inteligentes, por ser necios, hablando una palabra así más de la Biblia Reina Valera, ¿no? Muchas veces por esa actitud nos perdemos una gran posibilidad. Reitero, se entiende que no es fácil, pero es una oportunidad de Dios. Deberíamos hacer el esfuerzo de aprovecharla. Vamos, diga fuerte conmigo, toda oportunidad que Dios da debe ser aprovechada. ¿Cuántos dicen amén? Hay que entender que esto es algo que lo va a captar el que está en el reino. El que solo vive una religiosidad, no, todo esto que yo estoy diciendo es chino básico, no lo va a entender, incluso se va a escandalizar, no lo va a captar nunca. Así que incluso si alguien nos está mirando y es parte de la religiosidad evangélica y no del reino, mejor cambiar. Seguí haciendo así, mirate un videíto de eso de la gente que se cae y te causa gracia. Dale con eso. Esto no lo vas a entender nunca. Pero la gente del reino se va a dar cuenta, porque como es del reino, que son oportunidades de crecimiento fuertes. Es decir, lo que tal vez podría llevar naturalmente 20 años, a ti en un intensivo te lo están ministrando, si sabes aprovechar la oportunidad. Y tal vez en 2 años te conviertas en algo que a otros les llevaría mucho más tiempo. Pablo habló muchas veces de esto en relación a Timoteo. Y claro, Timoteo comenzó llevándole los bolsos a Pablo. Pero luego termina siendo uno de los apóstoles del equipo apostólico de Pablo. Incluso Pablo sabía que Timoteo era la persona clave para enviar a ciertos lugares en esa tarea apostólica que se debía desarrollar. Mirá vos, tan joven. Pero es que tuvo una oportunidad tremenda, fuerte, que no es fácil, pero la aprovechó. Ayúdame a predicar al que tenés al lado, decirle, hay que aprovechar las oportunidades de Dios. A veces Dios te bendice con una oportunidad y uno es medio salame y se la pierde, ¿viste? Y se cierra las puertas y qué lástima eso. Solo me lo va a entender el que está en el reino, solo me lo va a entender el que maneja concepto de paternidad, de hijo, porque uno como padre, y déjeme decirle que yo soy padre de una joven de casi 20 años, de un niño de 8 años, sé perfectamente de qué le hablo cuando hablo de padre, y usted también lo entiende porque es padre, pero hay que llevar eso al plano espiritual. Un padre te va a decir las verdades, las cosas incluso que pueden ser un tanto crudas, pero para eso está el padre, para decir la verdad, para decirle, hijo, no es esto así como vos lo decís. Yo me voy a dedicar, papá, a cantar. Sí, está bien. Y yo te apoyaría si tuvieras voz. Pero es un atentado cuando abrís la boca, hijo. Yo te amo. Y te lo digo porque soy tu padre. Si otros te van a lastimar, otros te van a herir, pero yo te lo digo para que podamos redirigir la vida y yo quiero apoyarte y darte alas en todo lo que quieras. Pero tengo que decirte la verdad. Tengo que corregirte, tengo que incluso a veces disciplinarte, pero porque te amo. Hermanos, Dios nos ama.
Entonces, cuando te da una oportunidad, hay que tener sabiduría para aprovecharla. Giezi era de esos que tuvo esa tremenda oportunidad. Sí, yo sé, Eliseo tenía su carácter, sus cosas, era particular, incluso es una persona. Mire, hermano, primero, saquémonos el sombrero todos, por favor. Por favor, porque aquí ninguno de nosotros podría, como decía Juan, atarle siquiera los cordones de sus sandalias, ¿no? Eliseo, Dios mío, qué hombre de Dios. Nos sacamos el sombrero, nuestros respetos a Eliseo. Ahora, también es cierto que hay cosas que nos muestra la Biblia y que son particulares de esta persona. Incluso podríamos mencionar un aspecto negativo, que es que fue alguien que se llevó la unción a la tumba. Es decir, él no supo dejar la bendición, la unción que él aprendió, que él recibió. Nadie más la dejó. Dice la Biblia que cuando él se murió, pusieron sus huesos en un lugar y un día estaban persiguiendo a un grupo de personas que venía con un cadáver, con un muerto, y al muerto, para correr más rápido, lo tiraron ahí donde estaban los huesos de Eliseo. Y no va que el muerto toca los huesos de Eliseo, ¡pum!, se resucita. Bueno, eso es tremendo, es glorioso, pero también es negativo. Porque lo que quiere decir es que este se llevó la unción a la tumba en vez de dejársela a otros vivos. De todos modos, yo me sigo sacando el sombrero y todos mis respetos ante Eliseo, pero lo que trato de mostrarles es que tiene sus particularidades, como todo hombre y toda mujer de Dios. Giezi tuvo la oportunidad, tremenda oportunidad, de ser parte de esa historia y de ese ministerio profético clave en Israel, sirviendo a Eliseo. Pero algo pasó en Giezi. Vamos, diga conmigo. El corazón de los que sirven siempre hay que cuidar más que el servicio. Agárrelo a eso y mastíquenlo y guárdenlo. Porque muchas veces el que tiene una oportunidad de estar sirviendo al Señor en un lugar especial, lo que empieza a cuidar es el lugar, pero descuida su corazón. Me pusieron acá y este lugar es de privilegio, bueno, de acá no me saca nadie, y se pone a especializarse en cuidar el lugar y deja de cuidar el corazón. Cuida su título, cuida su gente, cuida lo que logró, pero ya no cuida el corazón. Y hermanos, el problema es que cuando descuidaste el corazón, dice la Biblia, no nosotros, engañoso es el corazón. Y en una de esas, el corazón te juega una mala pasada y todo lo que vos venís cuidando, tu reputación, tu lugar, tu título, se te viene abajo cuando un corazón descuidado hace de las suyas. Eso le pasó a Giezi. Y Giezi en un momento dejó de estar pegado al corazón de aquel a quien servía. Me llama mucho la atención cuando Eliseo, al hablarle a Giezi, dice: ¿no se fue contigo mi corazón? Los que sirven al Señor y de repente aparece gente para asistirlos, para ayudarlos en el servicio, no van a evitar empezar a amar a esos que están contigo, sirviendo codo con codo, ¿verdad? Al lado, dando su apoyo, dando su ayuda. Tendrías que ser de hielo para no amarlos. El corazón de ese ministro va a estar con ese que está ahí sirviéndole y ayudándole y asistiéndole. El problema es cuando ese que está asistiendo ya no tiene su corazón con el ministro. Entonces Eliseo dice: mi corazón se fue contigo. Pero lo que tendría que haber pasado es que el corazón de Giezi, si hubiera estado pegado a Eliseo, no se hubiera ido. Nunca hubiera corrido hasta donde estaba Naamán.
Y note qué interesante que es esto, qué interesante, por favor. Yo les pido al Señor que hoy nos abra los ojos y que nos revele su palabra. Qué interesante es esto, porque ¿qué hizo Jesse cuando pasó eso? De que Eliseo dijo, no quiero ningún regalo. No tienes que dejar nada aquí. Ve en paz, le dijo a Naamán. Dice que Jesse empezó un diálogo. ¿Con quién? Se dijo a sí mismo, ¿no? Es decir, que empezó a hablar con ¿qué? ¿De qué venimos hablando? El corazón. Ahí al que tenés al lado, decirle, las charlas con tu corazón son clave, hermano. Por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con toda tu alma. Pero hermano, no descuides tu corazón. Cuando vos empezás a querer convencerte de cosas que tu doctrina te dice que está mal, que la voz que guardás en tu memoria auditiva, la voz de tus pastores, te dice que está mal. Lo que leíste en las Escrituras te dice que está mal. Todo te dice que está mal, pero adentro empieza, bueno, pero sería para el ministerio. Eso es el corazón. Diga conmigo, engañoso el corazón. Préstame atención con esto. En ese momento, en esa charla con el corazón, Jesse estaba no solo definiendo su continuidad en el ministerio, estaba definiendo su vida y su muerte. Mire qué tremendo. Cuando vos empezás a hablar a vos mismo, tus pensamientos, a tener tus diálogos con vos mismo, y en ese diálogo entran tus pastores, entran tus autoridades espirituales y ahí le andás sacando el cuero. Ah, pero no lo dije delante de nadie. No, pero con tu corazón estás ahí. En ese momento no solo estás definiendo tu continuidad en el servicio, se está definiendo tu vida. Mi padre espiritual, Horacio, decía que hay momentos donde están luchando fervientemente por tu alma, el bien y el mal, la muerte y la vida. Y muchas veces depende de nuestras decisiones. ¿Qué hizo? Se dejó convencer por un corazón que se ve que ya venía contaminadito. Es decir, muchos años de estar al lado de Eliseo no le sirvieron para limpiarse el corazón del amor al dinero. Y aunque tenía un lugar de privilegio y siempre que Eliseo aparecía, ahí estaba Jesse con él, siendo parte del ministerio profético clave en Israel, ahora él está manifestando su corazón, que al parecer siempre tuvo tendencia hacia lo material. Vamos a levantar nuestras manos delante del Señor. Arriba, arriba. Con fe hágalo esta noche. Y diga conmigo estas palabras en oración. Amado Señor, ayúdame a tener un corazón plenamente entregado a ti, Señor. Un corazón recto, que ame tu voluntad. Un corazón que sea purificado. Yo te ruego, Señor, dame un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo quiero aprender a servirte, no solo con mi tiempo, con mis fuerzas, con mis cosas, con mis sacrificios, sino a servirte con mi corazón. Y que mi corazón te sea agradable mientras te sirvo.
Tenga esa mano en alto, iglesia, y diga: declaramos esta noche, en esta Santa Cena, que no se puede servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al dinero. Pero hoy yo renuncio. Dígalo fuerte: hoy renuncio a todo amor al dinero. El amor al dinero es la madre de todos los males. El amor al dinero me saca de mi propósito en Dios. Yo renuncio, Señor, y declaro: solo a ti te amo. Fuerte decirlo: solo a ti te amo. Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo que existe. Decir fuerte: incluso sobre lo que me gusta, sobre lo que anhelo, sobre lo que quiero, sobre todo eso, te amo a ti. Te amo, Señor, con mi corazón, en el nombre de Jesús. Dice amén a eso. Wow. Tenía que haber orado así, Jessica. Se tenía que haber encerrado en el cuarto y orar: arráncame, Señor, este materialismo que me está contaminando. Pero no solo lo estaba contaminando, lo estaba matando. La Biblia dice que la lepra de Naamán se le pegó a Giezi, y que esa maldición iba a trasladarse a toda su descendencia para siempre. Hoy todavía, si en Israel hay un descendiente de Giezi, es leproso. Codiarlo al que tenés al lado, decirle: el amor al dinero no es negocio, hermano. No es negocio. No es negocio. No es negocio. Entonces, entrando al final de este mensaje, ¿tu corazón está en el servicio genuino a Dios? ¿O tu corazón está en la recompensa que te puede dar servir al Señor? Lo voy a decir de nuevo, meditemos. ¿Tu corazón está en el servicio al Señor o está en la recompensa que te puede dar el servicio al Señor? Cuando Giezi ve que Eliseo despide a Naamán, en el corazón contaminado que él tenía, piensa: esto es un error, no hay que dejarlo ir. Este hombre está siendo agradecido, solo quiere dar una ofrenda por el milagro que recibió. Eso no es malo, no es pecado. No, Eliseo se está equivocando. Todos los que sirven al Señor, sirviendo al hombre, a la mujer de Dios, tienen que estar chequeándose todo el tiempo. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuáles son tus charlas contigo mismo con respecto a las decisiones de tu pastor? Si todo el tiempo estás cuestionando las decisiones de tu pastor, estás en la misma senda de Giezi. Tarde o temprano, el verdadero amor que tenés, que se ve que ya no es por el siervo ni por la obra, sino que es por algo más, va a salir a la luz y te va a arrastrar, te va a llevar de las narices, te va a hacer correr a los carros de Naamán, pensando que vas por plata, por oro, pero en realidad te están llevando para llenarte de lepra. En el camino alguien te tiene que parar, y yo espero ser ese alguien esta noche en el nombre de Jesús, que por el Espíritu y la palabra te está diciendo: volvé a la casa de tu autoridad espiritual. No, Martín, déjame que allá hay oro, hay plata, hay mudas de ropa. Déjame decirte que todo eso no va a valer un comino cuando te caiga la maldición por haber dejado que tu corazón se llene del materialismo antes que de la visión genuina, pura de Dios, que primeramente se la dio a tu autoridad, pero también la había puesto en ti. Si mi autoridad espiritual dice: hoy hay que levantar ofrenda, tú debes decir: amén.
y poner ahí tu mano para que el alfolí se extienda. Si tu autoridad espiritual dice, hoy no hay que levantar ofrenda, tu corazón debe decir, amén, hoy no es. Dice Eliseo, es tremendo, ahí lo pueden ver en los pasajes, dice, ¿acaso es tiempo? ¿Acaso es tiempo de recoger ovejas, siervos, siervas? Le estaba diciendo, Jesse, el que tiene el conocimiento profético de los tiempos soy yo. Te pasaste de la raya, te tomaste atribuciones que no te corresponden. Porque estás al lado mío, ya te crees que por ósmosis vos también sos profeta. Jesse, no. Este no es tiempo de recoger estas ofrendas. Será otro el tiempo. Hoy es tiempo de sembrar. Hoy es tiempo de soltar la palabra. Hoy es tiempo de que el milagro llegue a las personas, pero no de tomar sus bienes. Habrá otro tiempo donde sí, vendrá la recompensa, vendrá la cosecha. Pero Jesse, yo no te tengo que estar explicando eso. Si solamente fueras obediente y te quedás donde tenés que estar, no hubiera pasado nada. Vamos, diga conmigo. Los siervos que se mueven fuera de tiempo por un corazón codicioso siempre terminan llenos de lepra. La codicia te hace ver una recompensa supuesta que aparentemente crees merecer, y en cambio no te deja ver la recompensa que ya tienes y que Dios te ha dado. Lo voy a decir de nuevo y trate de agarrarlo de parte del Señor. La codicia te hace ver una supuesta recompensa que aparentemente tú piensas que mereces, pero no te deja ver que ya has sido recompensado, que ya estás teniendo un privilegio, una bendición, pero la codicia no te la deja ver. Déjeme explicárselo. Jesse se trabó ahí, su vista, su mirada quedó enfocada en las telas, en el oro, en la plata, en los bolsos de Naamán. Esa era su visión. Y él no estaba viendo que él ya había sido tremendamente recompensado con el lugar que le habían dado al lado de Eliseo. Déjeme decirle algo. Ayúdame, Señor, por favor. Óigalo con oídos circuncidados. ¿No será, che, que esa unción que quedó en los huesos era para Jesse? Él no se daba cuenta que eso valía más que los trajes de Naamán, que el oro y que la plata que le ofreció un extraño. A alguien le estoy hablando. Quédate al lado del siervo que Dios puso. Hay gente que pronto va a partir y no debe llevarse la unción en los huesos. Tiene que quedar en ti, tiene que quedar aquí. Pero depende de nuestra actitud, de nuestra decisión, de qué amamos más. Vamos, le invito a levantar su mano delante de Dios y diga: Espíritu Santo, dame un corazón limpio. Descontamina mi corazón de toda codicia. Quiero aprender a esperar el tiempo correcto de Dios para todo aquello que ya ha sido preparado para mi vida. Tenga esa mano ahí en alto y ore con libertad esta noche. Y los que nos reciben por los medios,
Siento una unción de esas que cachetean fuerte. A alguien le estoy hablando. Un siervo te llamó. Un siervo te dijo, vení. Y vos empezaste. Y no sé. Lo que pasa es que yo ahora estoy en tal laburito y gano tanto. Y además tendría que ver esto y lo otro y aquello. Y empezaste a dar vueltas. Con el mismo tema que envolvió a Jesse, lo material. Un siervo te llamó. Eso es profético, eso es espiritual. Tu respuesta fue material. Jesús llamó al joven rico, larga todo, ven y seguime. Ese era un llamado profético, espiritual. Y el joven le responde con lo material. Ese joven nunca llegó a ser un apóstol. Jesse nunca pudo ser el sucesor de Eliseo. Hay unciones que terminan en las tumbas. Y hay siervos que mueren antes de tiempo por una mala decisión. Hoy tengo una hermosa noticia. En la mesa de la misericordia, a ese Jesse que pasa corriendo atrás de los carros de Naamán, lo estamos llamando. Vení. Deja esos carros, vení acá. Vení a la mesa del Padre. Vení a apelar a su gracia, a su misericordia. A que te limpie el corazón de eso que te hace correr tras lo material. Cálmate, renuncia al pecado. Medita en el Señor. Y volvé con Eliseo. Volvé con Eliseo, pero sin mentiras. Sin trajes escondidos. Y oros y platas bajo tierra. Volvé con Eliseo. Volvé al llamado. Volvé con tu pastor. Hijo pródigo, volvé a casa del Padre. Porque el pecado paga mal. Paga mal, paga mal. Y todo aquel que no valora su casa y su padre está condenado a que un extraño lo termine abusando. Hijo pródigo, corre a casa. Volvé al llamado que Dios te dio. Valorá el privilegio que te fue concedido. Porque ciertamente este 2020 viene con el levantamiento de hombres y mujeres de Dios que han esperado su tiempo en fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Celebra la palabra del Señor esta noche.